Mañana estamos en nuestro set con el ministro de Economía y Finanzas, don Luis Miguel Castilla, para conversar sobre la situación económica y lo que él ya ha hecho varias declaraciones al respecto. Bienvenido, ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Raúl. Hemos escuchado ayer parte de la entrevista que tuvo usted con otro medio, que fue muy interesante, sobre todo porque quizás enfatizó un aspecto, y en este caso a mí me parecería interesante que nos haga una primera introducción señalando exactamente cómo va a ser el gobierno para poder atender a la preocupación no solo del sector privado o de la confianza empresarial, que es lo que normalmente se destaca, sino el temor de la población en su conjunto, que dice voy a haber restringido mis ingresos o simplemente no poder endeudarme más, qué me conviene, ahorro o no ahorro, en fin, la población en general. Y luego tenemos dos esferas que son muy importantes, la de la pequeña y mediana empresa, que usted mencionó ayer, y sobre todo también qué es lo que se está proponiendo el Estado, aparte de otras reformas que cada una trae su complejidad, en el tema de los fondos y el dinero y la gestión de los gobiernos regionales y municipales. Que todas son cuestiones problemáticas, cruciales, porque no solamente es tema de tomar decisiones, sino que están implicando gente y en consecuencia hay todo un periodo de negociación que no va a ser fácil, como lo hemos visto, a raíz precisamente de la huelga médica. Bueno, muchas gracias por la entrevista, don Raúl, Patricia, Ricardo. El llamado, que de manera no planificada hice es que estamos enfrentando un mundo distinto al mundo que estábamos acostumbrados. Y esto no solamente está afectando al país, al Perú, sino a muchos países de la región, a todo el mundo, de verdad. Así es. Y con reacciones siempre fuertes. Así es. Uno ve lo que se preveía, que el mundo iba a crecer este año. Hace 12 meses era 4%, y estamos creciendo un punto menos, el mundo. Y países que eran las motoras del crecimiento típicas, como la China, que crecía a tasas de 10, 11%, ahora crece a tasas de entre 7 y 7,5%. Y nosotros somos un país que está insertado en la economía internacional. Y vemos lo que ha pasado, efectivamente es una caída importante de las exportaciones, que responde básicamente a una caída en el precio de las materias primas. Por ejemplo, el oro ha bajado 20%, en lo que llevamos del año, el cobre 10% y el petróleo ha subido 15%. Por lo tanto hay un shock bien fuerte que ha afectado, al país. Cuando uno habla de la demanda interna y si esto está creciendo menos, sí, efectivamente está creciendo menos y responde en parte a un conjunto de factores. Uno es esta situación externa. Lo segundo es que se han encarecido los costos de producción para las empresas. El tipo de cambio se ha depreciado y ha hecho que el costo financiero de las empresas se eleve. Algunos costos de insumos se han incrementado. El costo de la mano de obra se ha incrementado. Y tenemos el tema, evidentemente, de las expectativas, como un tercer factor. Y en este último, obviamente, estamos en un territorio neutro. Y ayer yo leía un artículo interesante que hacía una especie de análisis de las expectativas que marcan mucho la pauta de futuro. Y acá hay una cosa curiosa, es que cuando a un empresario le preguntan individualmente cuál es su situación futura en términos de producción y ventas, le va muy bien. Pero cuando ve al colectivo, a la expectativa, de la economía, se pone un poco más pesimista. Y esto no solamente está pasando acá, está pasando en Chile, en Colombia, en países que enfrentamos este fenómeno. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Tenemos que justamente propiciar, si es que hemos dependido antes de precios internacionales, tenemos que ahora depender más de mayor producción. Y mayor producción significa mayor inversión. En el caso, por ejemplo, del tema del canon minero, que como todos sabemos, el canon minero es el pago, las empresas mineras pagan el impuesto a la renta todos los años. Y el 50% de ese pago va dirigido a los gobiernos locales y regionales donde se explota el recurso natural. Hay canon minero, hay canon gasífero, hay canon petrolero y estos recursos van a las regiones. Entonces, tradicionalmente, cuando uno hace el presupuesto de apertura, lo hace un año antes. Cuando uno diseña el presupuesto, ahora que estamos diseñando el presupuesto, que comenzó de hecho hace un par de meses, en el mes de mayo o junio, uno proyecta cuáles van a ser los precios, la producción,
y lo reparte un año después, cuando acaba el periodo de pago de impuestos, que es en mayo del año, y ahí recién un mes después se reparte estos recursos. Y lo que hemos visto ha sido que ha habido una caída de precios, ha habido una caída en producción en ciertos casos, ha habido un incremento importante en los gastos operativos, ha habido apreciación del tipo de cambio, y todo esto ha reducido el impuesto a la renta, no solamente para los gobiernos locales y regionales, sino para el gobierno nacional. Entonces ha habido una merma en los recursos. En el pasado era todo lo opuesto. Preveíamos, en el caso del Cusco, por ejemplo, preveíamos en el presupuesto de apertura por concepto de canon un monto determinado para toda la región Cusco, incluido gobierno regional y gobiernos locales, y se pagó 150 millones más por canon minero. Se pagó 600 millones más por canon gasífero. Porque son recursos que son volátiles, sí. Son recursos que uno no depende, digamos, uno no puede prever con total exactitud. Pero ahora lo importante de toda esta situación es que tenemos ahorros propios y ahorros involuntarios de los gobiernos locales y regionales. Uno contabiliza estos ahorros y son más de 4.000 millones de soles que tiene el conjunto de gobiernos locales y regionales en cuentas que no han podido ejecutar. Ahora, esto les permite a ellos, de cierta forma, poder estabilizar sus recursos y poder, de cierta forma, paliar esta merma. Pero hay una gran heterogeneidad. Tenemos gobiernos locales muy ricos, Echarate es un ejemplo, por ejemplo. Así es. Y otros muy pobres, que reciben por canon menos de 10.000 soles. Lograr un equilibrio de estos ingresos que pueda también ayudar a aquellos que no tienen canon es verdaderamente una tarea urgente, pero muy compleja políticamente, reconocerlo usted. Claro, uno tiene que pensar ahora, yo creo que de cara a este desafío donde evidentemente el gobierno se va a esmerar en ayudar a los gobiernos en poder evitar que proyectos que están en ejecución física queden a medias. Eso, digamos, no es eficiente no se puede hacer eso. Ayudar a aquellos gobiernos locales, que son muchos los afectados, que no tienen recursos, no tienen saldos de balance, tienen proyectos a la mitad, han pasado por una implementación de presupuestos participativos, por ejemplo, la población ha sido parte del diseño de los proyectos, y apoyarlos. Y tratar de gestionar de la mejor forma los saldos de balance que tienen estos gobiernos locales y regionales. A lo que estamos apuntando eventualmente, y es un encargo que hemos recibido del presidente de la República, es un fondo de estabilización que cada región pueda poner un poco de su canon en una cuenta intangible que les permita a ellos ahorrar. Pero eso no existe todavía. No existe, básicamente existe, pero de manera, digamos, involuntaria, aleatoria, involuntaria, no, pero no hay una obligación legal de ahorrar un monto, porque pueda que haya un gobierno local que decida un año gastarse en una obra todo su saldo de balance. Y como está acostumbrado a reposiciones todos los años, no hay problema. No hay problema. Ahora, ministro, dos temas nada más. Entonces, pero un ratito. Sí. ¿Cómo opera entonces este fondo de estabilización? No, es un proyecto de ley que estamos planteando. Ya, pero ¿cómo se imagina que va a operar? Porque en el fondo lo que se está buscando es poder expandir los beneficios de la inversión a todas las regiones, incluyendo... Por supuesto, porque incluso hay regiones que no reciben canon. O sea, acá estamos hablando de la problemática de regiones ricas en recursos naturales. Así es. Pero de regiones ricas, como todo rico, egoístas. No solamente egoístas, sino dentro de una región también hay mucha heterogeneidad. Así es. Cusco, que recibe mucho canon, tiene municipios que reciben muchísimo, digamos, distritos que reciben muchísimo canon gasífero, minero, y otros que no reciben casi nada. Entonces, hay mucha heterogeneidad dentro de una misma región. Y la idea es crear los incentivos por ley que permitan ahorrar como una franja de estabilización. Un fondo en el cual, si el recurso está por encima de cierto umbral, se acumula en el fondo. Y si el recurso viene por debajo, se desacumula del fondo. De manera tal de tener predictibilidad en los recursos públicos y que se puedan invertir de manera eficiente. Creo que el tema no solamente es un tema de financiamiento, sino, como escuché en el bloque anterior, es que los proyectos logren impactos para la población, que finalmente es lo que pide. Son proyectos que mejoren la vida en términos de electrificación rural, de caminos, de saneamiento, y ese es el objetivo del gobierno, lograr que los recursos públicos que tenemos sean bien invertidos. Bueno, ese es el escenario ideal, pues, ministro. Pero entonces, y justamente atendiendo a la explicación que nos da usted acá esta mañana, es cierto lo que
lo que usted mismo dijo también, y que se ha destacado, ¿no? De pronto de manera exagerada, que las vacas flacas, que el periodo de las vacas flacas ha llegado, que el periodo de las vacas gordas ya pasó, y que además ahora usted plantea una idea que es muy buena, pero a la que se le va a encontrar resistencia en los gobiernos regionales, y además también vamos a ver cómo es que si ese dinero que se ha ahorrado involuntariamente, esos más de 4.000 millones, si no se supieron invertir antes, ¿cómo cómo podemos esperar que se invierta también ahora? Bueno, yo creo que justamente eso hace parte del llamado a reflexión que ha hecho el presidente de la República, de repensar, digamos, la efectividad de la descentralización en nuestro país, y un componente es el tema de los recursos. Hay temas de competencias, hay temas de la efectividad de los servicios que prestan, y yo creo que parte de este debate que va a haber, creo que va a involucrar también el debate del canon, porque obviamente no tenemos un mecanismo de poder mejor distribuir este recurso en todo el país. Esto es un juego casi suma cero. Si uno le da a uno es porque le quitó a otro. Eso es muy complicado. Y el mecanismo de estabilización, para aclarar, sería dentro de una misma región, en principio. Lo ideal, obviamente, sería tener un fondo solidario donde cada quien aporte. No es así, dentro de la región que ya tiene el dentro de cada región. Lo otro, obviamente, involucra un debate mucho más amplio, pero es lo que muchos países tienen. Muchos países tienen estos mecanismos. Eso debió haberse previsto cuando se dio la ley. Y se ha intentado, ojo, en el año, yo estaba revisando la legislación pasada, y se intentó, antes que empezara, digamos, el ciclo de bonanza, se intentó presentar proyectos de ley con fondos de este tipo y fueron rechazadas por el Congreso de la República. Claro. Es un tema complicado, pero hay que simplemente afrontar estos problemas, y que tenemos todavía los recursos. Las vacas no están tan flacas, pero hay que prever. Y yo creo que justamente hay que, en esta transición que tenemos hacia un mundo menos boyante como el que hemos tenido en la última década, tenemos ahora activos que podemos capitalizar. Pero lo más importante de todo esto es la inversión. Si uno invierte más, va a haber más producción, y pese a que los precios oscilen, va a haber mayor renta, y mayor impuesto, y mayor canon, y ojalá obras de impacto. Ministro, un aspecto que preocupa considerablemente es que cuando se diseña el presupuesto, obviamente se puede de alguna manera beneficiar a determinados grupos que lo necesitan, como los grupos más en riesgo, pero también se puede condenar a aquellos para los que ya no va a alcanzar el dinero. ¿Cómo se va a hacer para equilibrar el presupuesto con este nuevo escenario? Y lo segundo que le pregunto es, efectivamente tenemos ahorros, y me parece que este fondo que ustedes están planteando es importante y va a impedir que se paralicen obras de infraestructura, pero eso es como cuando fallan los ingresos en una familia y uno estaba remodelando la casa y tiene ahorros, pues los usa para terminar de la obra que había empezado. Lo que no puede hacer es usar ese dinero para contratar más gente, para mandar al chico a una universidad que va a durar 10 años, porque eso es hacerse de un gasto a largo plazo que no va a saber cómo enfrentar. ¿Qué va a pasar con todas las demandas salariales? Ya me da hasta miedo pensarlo, que se le vienen en un contexto como este, que significan gasto corriente y de los que no se puede echar mano de los ahorros para sustentarlos. A ver, Patricia, creo que plantea dos preguntas muy importantes. A ver, ¿cómo se manejan las finanzas públicas en el país? Porque el Perú es conocido como un país solvente, con una reputación, digamos, de tener unas finanzas públicas impecables. Y creo que es un activo que tenemos todos y nos ha costado mucho sacrificio lograr. Cuando uno habla, digamos, y una pregunta, ¿cómo es posible que los gastos estén creciendo y los ingresos estén cayendo? Porque uno diría, bueno, entonces estamos entrando en déficit. Y les digo, este año vamos a tener un ligero superávit. ¿Cómo se explica eso? Es porque a la hora que nosotros hacemos la formulación del presupuesto, somos muy conservadores y no repartimos todos los ingresos por impuestos, sino que guardamos. Y si hay un excedente a mitad de año, hay lo que se denomina el crédito suplementario, que lo aprueba el Congreso. Entonces, justamente no hemos repartido todos los recursos. El año pasado no se repartieron 7.000 millones de soles de recursos en el presupuesto de apertura, justamente previendo un mundo que puede ser volátil y que el 20% de la renta del país tributaria depende de la actividad minera. Entonces, por eso mismo es que cuando se diseña el presupuesto, por definición, tiene que ser un presupuesto cuando los ingresos
dependen de materias primas, uno tiene que ser bastante conservador para enfrentar esta posibilidad. Para el año entrante, por ejemplo, estamos previendo un proyecto de ley que sea equilibrado, ingresos igual a gastos, un presupuesto balanceado, que justamente no tendría sentido contraer el gasto cuando se está la actividad privada pasando por una fase de menor crecimiento. Ahora, con respecto al tema de las demandas salariales, ese tema a mí no me preocupa, porque hemos hecho reformas donde ordenamos todo este pedido de demandas. Yo ya tengo 4 presupuestos de la República que he podido participar en los últimos años, y le digo, la mayoría de pedidos eran escalas remunerativas, nombramientos de manera desordenada, inorgánica, cada entidad digamos, pedía de manera distinta, y lo que se ha hecho ha sido ordenar. Justamente las reformas que se han realizado ya abarcan, con el último decreto legislativo que va a ser publicado, ya abarca al 1,5 millones de funcionarios públicos. Si uno suma la reforma de los saberes de los policías y la Fuerza Armada, uno suma el magisterio, uno suma a la carrera del servicio civil y ahora al sector salud, ya cubrimos al 95% o más de todos los funcionarios públicos del Estado. Pero claro, la presión va a venir también por el lado, digamos, privado, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa. Son las 9:03 de la mañana y continuamos en este diálogo tan importante e interesante con el ministro de Economía, Luis Miguel Castillo. Ministro de Economía. Le planteo la siguiente cuestión que está muy relacionada con lo que venimos conversando. Ciertamente, ustedes han puesto un énfasis importante, primero pues en favorecer las inversiones, ganar confianza empresarial. Sin embargo, como ya hemos visto, en las regiones habrá todavía muchas cosas que coordinar. El otro nivel es el que, sean empleados públicos o sean empleados privados, va a haber una presión por mayores sueldos y salarios. Y eso tiene inmediatamente una resonancia política. Y finalmente, la otra cosa es pues que efectivamente se han trabado las inversiones, que eso es una de las cosas que realmente es muy difícil de entender o de explicar, ¿no es cierto? Y sin embargo también hay deseos de inversión. ¿Cómo se compatibilizan estas contradicciones que en el fondo atañen, después le hablaré de la reforma de la burocracia, etcétera, muchas otras reformas, pero cómo se compatibiliza todo esto con el deseo pues de que la vaca no solamente no adelgace, sino que sea más reflexiva? ¿Cómo cambia el Estado? Bueno, eso es un reto, digamos, que no se va a resolver en una sola gestión. Y uno está ahorita sembrando para eventualmente cosechar, porque necesitamos modernizar nuestro Estado y que los ciudadanos a pie sientan servicios mejores. Que si uno paga impuestos, uno los pague no porque tiene la SUNAT en el cuello, sino porque básicamente siente que va a tener una retribución con un servicio de calidad y que se trate bien. Con respecto al tema del acompañamiento de los gobiernos regionales y locales, que es fundamental, de hecho, en este proceso de poder mitigar el impacto de la caída del canon, de esta merma que ha habido, ya hemos tenido reuniones con todos o la mayoría de presidentes regionales, digamos, afectados por esto, que son básicamente 6 regiones donde se concentra, digamos, la caída. Y hemos mandado delegaciones técnicas a cada una de las regiones. Empezamos por Arequipa, hoy estamos en Cusco, de ahí vamos a Pasco, y la idea es sacar, digamos, una combinación de temas específicos con respecto, especialmente apoyando a aquellos gobiernos locales que no tienen recursos, que no tienen saldos, y no dejar ningún proyecto a medias. Pero obviamente esto implica ver las capacidades que tienen los gobiernos locales y regionales para llevar adelante sus emprendimientos. Y esto es un tema central porque mientras uno construye capacidades, se pasa la gestión y de vuelta estamos en el siguiente proceso electoral y no hay continuidad, digamos, de políticas públicas efectivas en estos niveles. Esto es un gran reto que, repito, está más vinculado con cómo se ha diseñado la descentralización en nuestro país. Con respecto al tema de los sueldos y salarios, un tema importante que es el sostén de un salario en el sector privado es la productividad. A los trabajadores más productivos, al trabajo formal, tiende a recibir salarios más elevados.
salarios reales más elevados. ¿Qué es lo que importa? Uno le quita la inflación, que es el poder adquisitivo que pueden tener los trabajadores. Y de hecho lo que hemos visto ha sido un incremento en los salarios reales. La clase media que tenemos en el país es porque hay mayor empleo y con mejores sueldos. Y eso es bueno porque ese es el progreso de una sociedad. No nos quedamos en actividades, digamos, de poca productividad que a su vez pagan poco. Eso pasa todo lo contrario. Y eso es bueno. El tema es que se siga generando más riqueza para poder sostener mano de obra más calificada y que exija pagos mayores. Hay que generar riqueza, ingresos, y eso es inversión. Y paso a la pregunta de las trabas a la inversión, que es un tema que no solamente viene de esta gestión, es un tema histórico, mal republicano, de haber siempre pateado problemas y no haber afrontado y tomado el toro por las astas. Nos hemos llenado, digamos, de normas, muy recelosos, digamos, de todo. Tenemos estándares que cumplir ciertamente en el ámbito laboral, en el ámbito ambiental, pero una cosa es cumplirlas, digamos, saber lo que hay que cumplir, y otra cosa es poner zancadillas para poder cumplir esa normatividad, esos estándares. Y lo que estamos haciendo es un proceso de reingeniería de procesos dentro del Estado, justamente para hacer de que el cumplimiento de esa normatividad, de ese estándar, sea fácil, tanto para la empresa como para los ciudadanos. Pero esto es un proceso que uno no va a ver cambios de la noche a la mañana, y justamente el fortalecimiento del capital humano del Estado, con la ley de servir, que va dirigido a aquellos que hacen la planificación, a aquellos que hacen la logística de las adquisiciones, tiene que ver justamente con el tema de destrabar inversiones. Uno puede tener perfectamente diseñada la normatividad, la ley, pero si finalmente el funcionario que está sentado ahí no tiene los incentivos adecuados, porque no tiene una línea de carrera, no tiene salarios, digamos, que lo incentive, digamos, a hacer un buen trabajo, entonces vamos a tener un Estado enquilosado, un Estado que no avanza y que no va a la misma velocidad del sector privado. Por lo tanto, destrabar inversiones implica tres componentes. Uno es desregular, hacer cumplir los estándares más fácil. Lo segundo quiere decir también fortalecer el capital humano que tiene el sector público. Tener funcionarios que manejan ingentes cantidades de recursos, especialmente en las regiones y los gobiernos locales, con mejores remuneraciones y con capacidad de poder ascender en una carrera meritocrática. Y lo tercero, en esta coyuntura, es acompañar proyectos puntuales. Hay un equipo de acompañamiento, tenemos una cartera de más de 40 proyectos, donde se pasa por todos los trámites, y tenemos la experiencia reciente, un proyecto importante de saneamiento en Lima, que se adjudicó y que después de más de un año recién ha podido entrar en operación porque había trámites municipales que impedían su ejecución. Por ejemplo, entonces yo creo que esta combinación de hacer las normas más fáciles, menos enredadas, mejor capital humano en el Estado y acompañamiento de proyectos, y que el Estado cumpla sus compromisos. Cuando se adjudica una concesión, por ejemplo, ahí no acaba la actividad, ahí empieza el trabajo del sector público, porque el Estado se compromete a ciertas cláusulas que están en un contrato de concesión. Así es. Y muchas veces no las cumple. Saneamiento de terrenos, por ejemplo, para mejoras en autopistas, como un ejemplo. Pasa también del otro lado, ministro. A veces empresas que no se comprometen a limpiar el ambiente. Entonces, de los dos lados hay que mirarlo. Entiendo, el plan me parece que es bastante lógico. Sin embargo, muchas de estas medidas, como usted también ha señalado, como por ejemplo fortalecer capital humano en regiones para que aprendan a usar el dinero con más eficiencia, demora su tiempo. Algunos están esperando medidas concretas de impacto fuerte y rápido para paliar, digamos, el primer golpe de esta suerte de bajón. Por ejemplo, se van a quitar exoneraciones que todavía existen en determinadas zonas del país. ¿Hay alguna posibilidad, aunque la pregunta parezca casi inútil, de que se eliminen o se bajen los impuestos para fomentar la inversión? Bueno, bajar los impuestos es no bajar un punto, sino tendría que haber un bajón importante para que efectivamente logre el efecto de formalización, por ejemplo. No es bajar un punto del IGB, sino tendría que haber un bajón importante. Pero ¿no cree que si nos baja un punto no nos haría felices? No es un tema de felicidad individual, sino es ver un poquito el tema, digamos, del efecto colectivo que esto tiene. Obviamente, ahorita lo que requerimos es generar fuentes de ingresos permanentes. Y que dependan menos de estas volatilidades, digamos, de precios que no controlamos. Y eso pasa por ampliar la base de contribuyentes.
El presidente ayer lo comentaba en Arequipa, se ha aumentado la base de contribuyentes en un 30%. Obviamente esto implica un trabajo, digamos, muy, tedioso, y antipático, pero hace parte, digamos, sí. Pero obviamente esto se facilita si es que el ciudadano siente que recibe un beneficio, digamos. El tema de exoneraciones es un tema que tenemos que repensarlas. 2,5 puntos del producto se van en exoneraciones tributarias y uno dice, bueno, esto efectivamente rinde resultados o no, y se deben revisar. Capaz mejor es simplemente invertirlos, como en la región San Martín, en fondos de inversión que ha renunciado a la exoneración tributaria, se da un fondo de inversión y con eso logra suplir muchas necesidades. Entonces, para poder justamente responder tu pregunta, Patricia, son proyectos que se realizan en las regiones. Tenemos Chavimochic en el norte, tenemos el aeropuerto Chincheros en el sur, tenemos el nodo energético en el sur, tenemos proyectos, la longitudinal de la sierra, que es un proyecto importantísimo, son más de 3.000 kilómetros de carretera que se va a mejorar, paralela a la Panamericana, que une el norte y el sur del país, que son proyectos que van a dinamizar a las regiones. Yo creo que con estas medidas que ustedes están tomando los van a agilizar. Dos preguntas muy puntuales. El hecho de que usted me decía hace un momento de que están previstos en el presupuesto todas las demandas de suelo, ¿quiere decir que los que pidieron y a los que se atendieron se les va a cumplir? ¿Pero se cerró el kiosco? Bueno, lo que pasa es que son procesos de cambio gradual, porque uno no puede pretender cerrar brechas tan grandes que se han abierto en el sector público, sector privado, por ejemplo, en mandos medios y mandos altos, de la noche a la mañana. Eso sería irresponsable. Y todas las reformas salariales que se han hecho, digamos, responden a reformas, no responden a huelgas o a ultimátums. El presidente ha sido muy claro en eso. Si vamos a mejorar el capital humano, tiene que ser en base a una mejora en la calidad del servicio que se presta. Porque no somos un país rico, yo lo he repetido eso en varias oportunidades, pero tenemos ahora recursos, hay que saber cómo usarlos. Y hay demandas postergadas por muchos años, pero eso se tiene que hacer en el marco de una progresividad. Entramos, por ejemplo, al segundo año de la implementación de los aumentos a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y, por ejemplo, entramos al segundo año donde, en el tema magisterial, donde una vez que se ha unificado el piso para todos, entran las bonificaciones por desempeño. Eso pasa por evaluación previa, por ejemplo. Y lo mismo en el caso de salud, es esa misma la lógica. Ahora, ministro, pero me parece que está dejando de lado usted un factor importante, que es el político. Porque si bien usted nos dice que eso de las reformas salariales obedecen a un plan ya establecido del Ejecutivo, pues van a venir reclamos, porque así como han visto que se le aumentaron a los médicos tras una huelga, van a venir otros reclamos. Pero además, y lo más importante, me parece que el diseño de proyectos de inversión, y visto que nuestro país sigue recaudando la gran parte del dinero que requiere para funcionar de la minería, pues los grandes proyectos mineros están detenidos y ya no salen, ministro, por cuestiones políticas. No solo, Ricardo, yo creo que hay que poner las cosas en contexto. Lo que vivimos en el mundo es una crisis global en términos de encarecimiento de los costos de las multinacionales. Pero además tenemos ese factor acá. Pero no solamente acá, pasa en Sudáfrica, pasa en Canadá, pasa en Chile, pasa en todos los países que tenemos recursos naturales, que hemos sido bendecidos con este rico acervo de capital natural. El tema es cómo poder explotarlo racionalmente y que la población vea beneficios. De hecho, está el caso que el presidente lo contó en su discurso, que es cómo hacemos que haya una licencia social, una armonía entre la empresa minera y la comunidad, en el caso de Las Bambas. Adelantemos flujos futuros con un crédito del Banco de la Nación que financie obras hoy y no esperar los 5 años que produzca la mina para recién tener la obra. Entonces yo creo que hay que usar mecanismos novedosos, creativos, para que la gente perciba beneficios y lograr esta armonía entre un proyecto extractivo que respete obviamente los estándares ambientales del país y a su vez que la población perciba también beneficios, no solamente la parte negativa, sino la parte positiva y que genere empleo. Obviamente vemos el caso de Cajamarca, por ejemplo. Cajamarca está en recesión hoy en día. Y uno dice, la minería no emplea mucha mano de obra, y eso es falso. La minería tiene un efecto multiplicador enorme en términos de empleo indirecto que ocasiona. Entonces yo creo que el tema del tema político que menciona, el tema de lograr una armonía entre intereses y hacerlos todos compatibles,
es un reto que enfrentamos nosotros como país y estamos haciéndolo. Y hay proyectos que están entrando en producción. O sea, yo creo que hay que evitar, digamos, generalizar las cosas. Hay proyectos que están entrando en producción y son megaproyectos que, por ejemplo, van a hacer que la producción de cobre se duplique en 5 años. Y no son proyectos, digamos, hipotéticos, son proyectos que ya están financiados y que ya están entrando en producción, como Antapacay, que entró este año. Lamentablemente el tiempo nos gana, ministro, pero sí lo comprometemos a seguir conversando porque hay varios temas que han quedado pendientes. Lo que finalmente le deseo preguntar es si advierte usted que hay una distancia también importante, que es lo que en general reclaman los medios y algunos políticos, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno en realidad, en muchos casos, dicen, no se explica lo suficiente, en otros casos arremete a una polémica política y se acusa a tales o cuales partidos o grupos, en lugar de poder lograr esto que usted mismo ha señalado, es decir, una actitud distinta frente a objetivos que son fundamentales y irrecusables, que no tienen en realidad ninguna conducción ni pretexto político, son algo de necesidad nacional. En otras palabras, se dice falta diálogo, falta explicación, aproximemos o tratemos de aproximarnos o tratemos de aproximar a una unidad de criterio en algunos temas económicos. ¿Es esto posible o no? ¿Nota usted que hay la posibilidad de un cambio de actitud? Porque de hecho ha habido confrontación política y siempre la habrá, eso es parte del negocio, pero que esta confrontación no complote contra un ordenamiento y una mejor estrategia económica. Yo creo que, Raúl, en los últimos años hemos logrado, porque el ruido político siempre existió en nuestro país. Digamos, la política ha sido siempre un factor importante y la economía ha ido por cuerda separada, digamos. Y a veces el ruido político y la polarización tiende obviamente a enrarecer el ambiente, es lo que está pasando. La invocación que ha hecho el Premier el día de ayer, de tender puentes de diálogo, y poder trabajar juntos en un proyecto común, que es que el país siga avanzando, creando empleo, reduciendo pobreza, es el proyecto que todos nos une y tenemos que trabajar junto con ellos. Obviamente implica un esfuerzo de parte y parte, un esfuerzo del Estado de explicar más, de dialogar más, de buscar una agenda común, de saber explicar lo que hace, los costos y los beneficios. Obviamente los beneficios deben exceder los costos. No hay nada que sea, digamos, que no se logre, algo que cueste, algo loable cuesta sacrificio. Hay que saber explicarlo. Y esto es muy importante, porque si nos comparamos con otros países, vienen acá extranjeros que quieren migrar, por ejemplo, al Perú, o con países y dicen, ustedes están, digamos, no entendemos estas peleas que hay cuando tienen todo para salir adelante, pese a un entorno internacional complicado. Entonces, valoren lo que tienen, y eso significa que tenemos que ser más responsables, tenemos que ser más dialogantes todos, efectivamente, explicar mejor las cosas, y finalmente lo que interesa es que la población a la que nos debemos, los que estamos en función pública, perciba beneficios. A la población no le interesa, digamos, los debates políticos, le interesa que tenga un trabajo, le interesa que pueda acceder a medios, a educar a sus hijos. Cierto acuerdo político, ministro, se necesita, y se lo digo así cortito nomás, porque Luis Tais Díaz, que es secretario de ProPosible y además es uno de los gestores de la regionalización en el país, me pone en el Twitter, de los ahorros que usted estaba comentando, no son del gobierno constitucionalmente, son de los gobiernos descentralizados, y acusa al MEF de querer gastarse los ahorros de los gobiernos regionales. Entonces, si ya empezamos con sus aliados en este tipo de críticas, la verdad que su idea, que no me parece mala, que se use la plata que no se ha gastado, puede empezar a encontrar esas trabas entre quienes deberían mirar todos para el mismo lado para que el Perú no deje de avanzar. Que tenemos que ser más solidarios en general. Yo creo que ese concepto, no somos un país solidario y debemos serlo mucho más. Y yo creo que finalmente, obviamente es un tema voluntario, si un gobierno regional, porque hay autonomía de los recursos de un gobierno local. Y acá no vamos a
digamos, a irnos en contra de esa autonomía. Pero obviamente si tiene recursos y se ha caído su flujo, digamos, de reposición de los recursos, lo lógico es que los pueda utilizar para el beneficio de su población. Entonces yo creo que estamos en un proceso en el cual tenemos que repensar las políticas públicas, y esto implica diálogo, implica consensos básicos, y el gobierno está tratando, y estamos en un esfuerzo, digamos, claro de comunicar lo que estamos haciendo de manera más adecuada. Estos déficits comunicacionales que han habido, tenemos que revertirlos, y tenemos todo para seguir adelante, pero obviamente el entorno no ayuda, pero capaz sí le da una sensación de urgencia para tomar decisiones. O sea, hoy en día nos estamos jugando el futuro de nuestro país y tenemos grandes oportunidades si logramos que la inversión se traduzca en empleo, en reducción de pobreza y en mejora del bienestar y la calidad de vida de todos los peruanos. Creo que ese es el tema central y en eso no debería haber diferencias políticas. Ahí hay coincidencias. Muy bien. Suerte entonces. Bueno, muy bien. Que le vaya muy bien. bien, ministro. Muchas gracias por esta conversación. Vuelvo a la metáfora de la vaca. No tan flaca, pensante, Atlética, mejor. Reflexiva. ahorrativa, eficaz. El ministro de Economía consiguió un milagro, que todas las mujeres queramos ser vacas, por lo menos esta semana. No, y además, en verdad, ese lenguaje que estamos necesitando, el que está usted practicando, no es tan uniforme este tipo de conversación por parte del gobierno, y eso no está bien. Eso se necesita corregir. Muchas gracias, ministro. A ustedes. Muchas gracias. 9:28 de la mañana, vamos a hacer una pausa y continuamos un poquito más alentados en la cosa Sí. económica. Muy bien.